Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 12 al 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 15. Cuando lo tengan, pueden decir amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, hoy vamos a entrar, Señor, en las profundidades de tu palabra. Vamos a sumergirnos en ella. Y te quiero pedir, Señor, que nuestra alma sea impregnada de tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy, a través de la administración del Espíritu, hables a nuestras vidas y este mensaje haya cabida en nuestros corazones. No es un mensaje fácil, Señor. Así que yo te pido que me ayudes a trazar la palabra correctamente y que tú la apliques a nuestras vidas, Dios, a cada uno de nosotros. Que crezcamos en sabiduría, en el conocimiento, en el carácter de Jesucristo. Que aprendamos, Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, que es manso y humilde de corazón. Ayúdanos, bendito Rey, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuál es la serie que estamos estudiando? ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? ¿Ustedes ya se han hecho esa pregunta? Como dijo la obra de William Shakespeare, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Soy o no soy? ¿O qué es lo que somos? Así como cuando dos personas están jugando a que son novios o que no son, la mujer le dice, bueno, ¿usted y yo qué somos? Dígame, ¿qué es lo que somos? ¿Amigos, novios, amigobios o qué? ¿Somos o no somos? Bueno, ya en este punto deberíamos habernos dado cuenta de muchas cosas. De muchas. Lo que vimos la semana pasada, haciendo una recapitulación muy corta, es que, como leímos en el texto, los que tienen a Jesucristo tienen vida eterna. Y lo que Dios desea es que tengamos certeza de salvación, porque esa certeza de salvación nos va a llevar cada día a una santificación mayor, a que se forje en nosotros ese carácter de Cristo del que tanto nos habla la Escritura, a una confianza. Si yo sé que soy hijo de Dios, si esos tres pilares que vimos la semana pasada ni las moscas se oyen. El testimonio de la palabra. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el testimonio de una vida regenerada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Según de los Corintios 5:17. Está fácil. Ya me di cuenta que no leyeron entre semana apuntes. Yo creo, es más, hay algunos que ni siquiera oyen la predicación.
Gloria a Dios porque hay personas que la escuchan, pero ya me he dado cuenta que dentro de la misma iglesia la mayoría no escuchan la predicación. Bueno, gracias a Dios no es para ustedes, ya están aquí y no es para ustedes. Ojalá que alguien afuera oiga el evangelio. Entonces Dios nos da seguridad de salvación a los que creen en Cristo. Es decir, esa seguridad de salvación produce en nosotros una certeza y una confianza. Pero también produce otra certeza, y es la certeza en la oración, la confianza en la oración. Es decir, si yo creo en Cristo y mi fe está fundamentada en Él y tengo la evidencia de esos tres pilares que mencionamos, tengo seguridad de salvación, pero también tengo seguridad en medio de la oración. Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Sí? Hay una segunda certeza que nos da el hecho de haber creído en Cristo. No solo que somos salvos, sino que, como vamos a ver, Dios nos oye. Muchas personas se matarían porque el presidente los escuchara. Pero nosotros en Cristo tenemos las puertas del santuario de Dios abiertas, el trono de la gracia disponible para que vengamos a Dios. Y los cristianos desestimamos eso. De hecho, por eso es que el culto de oración, la mayoría brillan por su ausencia, porque desprecian, es un desprecio. Desprecian la oración como el medio de gracia que Dios nos dio. Título de la predicación de hoy: Dios nos oye. Y vamos a ver dos punticos. Primero, orando conforme a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, confianza en la oración. Y para finalizar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, orando conforme a la voluntad de Dios. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza? Una segunda certeza. Primero, certeza de salvación. Y ahora tenemos otra certeza, otra seguridad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo sé que soy hijo de Dios, también debería saber que como padre Él me escucha. El Señor dijo: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? Y si le pide un pan, ¿le va a dar una piedra? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Mire, todo se deriva del hecho de que yo tengo al Hijo. Yo tengo al Hijo, tengo vida eterna, soy hijo de Dios. Ahora Él como Padre me oye. Y Juan dice, tenemos esa confianza. Esta es la confianza que tenemos en Cristo. Los que no tienen a Cristo no pueden tener esa confianza. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos o deberíamos tener esa confianza, porque hay muchos que oran mecánicamente, ¿no? Como leyendo un libreto, ¿no? Sí, Señor, ayúdanos, bla, 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 bla. Ay, ¿a qué hora va a acabar este culto de oración? Ay, sí, acaba, ay, gloria a Dios. Gloria a Dios, tengo que ir a hacer la comida. No me digan que no, porque uno ve las caras. No digo todos no. Pero el Espíritu Santo le hablará a cada uno en particular. Yo tengo la confianza de que Dios me oye. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Tenemos la libertad de acercarnos en oración a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Para uno hablar con una persona importante tiene que agendar una cita. Con meses de anticipación. Para ir uno al médico tiene que ir a pedir una cita.
para poder verse con él, y después para la segunda cita cuando le dan ahora hay que actualizar los exámenes y vaya a hacer los exámenes y después pase. Es un proceso, pero para hablar con Dios no. Mira, hay personas que no pierden una cita en el CISBEN, no la pierden, no puedo perder la cita porque me quitan ¿cómo se llama eso? La pensión del adulto mayor. No, allá aparece, después no le llega a uno el ingreso solidario, no va a llegar, eso no va a llegar. No coman más cuenta, no va a llegar. Bueno, de pronto puede que llegue, con la plata de otros. Pero para entrar yo a la presencia de Dios no necesito agendar cita, no necesito pedir permiso de nadie. Tengo libertad de entrar a la presencia de Dios. Puedo venir a Él. ¿Quién de ustedes pagó algo para poder venir hoy a este lugar a alabar a Dios? ¿A quién le pedimos permiso? ¿Qué trámite hubo que hacer para venir aquí? A alabar a Dios con nuestra boca y orar, darle gracias al Señor, derramar nuestro corazón en acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién? Nadie. Gratis. No es que nos gustan las cosas gratis. Bueno, eso es gratis. A nadie le cobran. Bueno, en algunas iglesias sí le cobran a la gente, pero la iglesia de Jesucristo no le cobra a nadie. Gratuitamente podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora bien, esto quiere decir que como yo tengo acceso al trono de la gracia, puedo presentarme delante de Dios y hablar lo que yo quiera, pedir lo que yo quiera, llegar con la actitud que yo quiera. ¿Será eso? Bueno, pues ya que Dios es tan chévere, ¿cierto? Yo puedo entrar y, bueno, señora, ¿qué? ¿Será? Bueno, vamos a ver qué tan cierto es eso. En primer lugar, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos es en oración. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a decretar, ni a exigirle a Dios, ni a reclamarle a Dios. Enséñanos a orar. Entonces la oración es un medio de gracia para acercarnos a Dios, para entrar en su presencia, para hablar con Dios. Dios nos habla a nosotros a través de la palabra y de su Espíritu Santo, que usa la palabra, y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, ¿sí? Es como el WhatsApp. Uno no puede, por un mensaje de texto, hablar y que le respondan a la vez. No, uno primero envía un mensaje y recibe otro. Es una comunicación unidireccional. Yo en la oración le hablo a Dios. ¿Cómo me habla Dios a mí? El Señor me está mostrando en este momento. No. Él me habla a mí a través de su palabra. Cuando yo leo su palabra, Él me está hablando. Cuando yo medito en ella, Él me está hablando a través del Espíritu Santo, que me está recordando lo que yo ya leí en su palabra. No eso de, el Señor me está mostrando en este momento que hay alguien aquí que tiene mucho dinero. Eso es antibíblico. Pero la oración es la forma en la que yo hablo con Dios. Y si yo no oro, pues ¿cómo hablo con Dios? Imaginémonos una relación entre dos personas que no hablan. Porque hay creyentes que ni oran ni leen la Biblia y dicen que son creyentes. Entonces imaginémonos una relación entre dos personas que no hablan. Y no estoy hablando de dos mudos. Estoy hablando porque los mudos hablan a través de señas y gestos. No, personas que no hablan. ¿Qué relación hay? Ninguna. Pero cuando nosotros pensamos o consideramos que la oración es un medio para obtener cosas de Dios y que Él me las tiene que dar, porque hay algunos textos de la Biblia que han sido torcidos y retorcidos, eso es un síntoma inequívoco de decadencia espiritual. Esas personas que creen que la oración es para estar todo el tiempo, pídale a Dios, Señor, dame trabajo, Señor, dame salud, Señor, la economía, Señor, sin ser extremista, ¿no? Porque Él también dijo, pedid y se os dará. Y si yo tengo una necesidad, debo presentarla delante de Dios.
Pero hay personas que todo el tiempo es, Señor, y quiero un carro, y quiero un apartamento, y quiero una casa, y afanados por las cosas de esta vida, y aparte de eso le reclaman a Dios y creen que Dios tiene una obligación con ellos. Eso es un síntoma de inmadurez o de decadencia espiritual. Una persona que no conoce al Dios de la Biblia. Porque cuando Jesús oró o nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, Él no dijo, vosotros pues le reclamaréis así a Dios. No, Él dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Señor, tú estás arriba, yo estoy aquí abajo. Yo soy un simple mortal. Yo soy un simple mortal, una criatura. Ese Padre nuestro que estás en el cielo implica eso. Señor, tú estás en el cielo. Y el salmista dice, el Señor está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El hecho de que Él esté en el cielo lo hace soberano sobre toda la creación. ¿Y yo qué soy? Una criaturita. Pero Él no nos enseñó a orar con ínfulas de grandeza ni con reclamitos. Nos enseñó a orar humildemente. Y eso que es, quien estaba hablando allí era Dios mismo. Dios mismo. Y Él se dirigía a su Padre, es decir, a la primera persona de la Trinidad, con reverencia y con humildad. Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo primero que pedía no era carros, casas, cuenta bancaria, no. Santificado sea tu nombre, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo el mundo. Que tu reino se establezca aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Nosotros empezamos es, Señor, estoy enfermo, me duele la cabeza. Señor, la economía. Señor, el carro. Señor, la casa. Hermano, entonces es ilícito. No, pero ¿por qué solo pensamos en eso? ¿Por qué anteponemos eso? Si Jesús no nos enseñó a orar así. ¿O sí? Él no nos enseñó a orar así. Él nos enseñó primero a pedir que la obra de Dios se extendiera por todo el mundo, que su nombre sea glorificado en toda la tierra. ¿Cuántos oran por eso hoy en día? Si en los cultos de oración lo escuchamos del Señor, que Dios me dé, que Dios me provea. Sí, pero ¿dónde están esas peticiones? Que Dios nos llene del Espíritu Santo. ¿Dónde están esos corazones que claman por ser transformados a la imagen de Jesús? Brillan por su ausencia. Porque pensamos que la oración es una herramienta que Dios nos dio para obtener lo que deseamos, retorcerle el brazo. No es así. Este tipo de actitudes proceden de malas interpretaciones de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 21:21, Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Si ve, hermano Boris, ahí dice, que todo lo que yo pida en oración, si creo, lo voy a recibir. Yo quiero un DR650, entonces yo lo voy a pedir con mucha fe y lo voy a recibir. Y entonces ahí están los falsos predicadores. ¡Recíbelo! Ten fe. ¿Será eso lo que Jesús quiso enseñar? No es un pasaje fácil de la Escritura, porque Él lo dice en el contexto de la maldición de la higuera. ¿Sí? Y allí donde dice, el que tenga fe, Él le dirá a este monte, quítate y échate en el mar. Ahora, en la práctica, ¿cuántas montañas movió Pablo? ¿Pablo tenía fe? ¿Cuántas montañas movió Pablo? Yo de él hubiera aprovechado, hubiera hecho una casa. Con el poder de la palabra, con el decreto. Muévete aquí, ladrillos, pim, pim, pim. Bueno, así sea de barro, de bareque. Pero el Señor no está hablando de eso. Porque cuando los discípulos se asombran de que la higuera se haya secado, Él les dice, tened fe en Dios. Él no le está diciendo, enciéndase a decretar, ¿no? Tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque Israel había abandonado a Dios. La higuera allí era un símbolo de Israel. La higuera se secó, de la religión judía. Está en el contexto de la limpieza del templo. Y Él le dice, tengan fe en Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Todo es todo? O sea, todo lo que yo le pida. No le está pidiendo. Le está diciendo, el reino de Dios no se va a acabar. Hay un remanente. El pueblo de Dios no será exterminado. Tengan fe en Dios.
todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Aparte de que ese todo es una figura literaria que es la sinécdoque, que trata de explicarnos el todo en una parte o una parte por el todo. No se entendió. Ejemplo. Todos decimos, el hombre es pecador por naturaleza, ¿cierto? ¿Cuál hombre? Hombre está en singular, ¿no? El hombre es pecador por naturaleza. Bueno, señáleme cuál es el hombre, porque usted me está hablando de un solo hombre. No, cuando yo digo el hombre, estoy encerrando a toda la raza humana. Es decir, estoy tomando una parte para explicar el todo. La mujer es tierna por naturaleza. ¿Cuál mujer? La mía, la tuya, mi abuela, la vecina. No, pero yo estoy hablando en singular, para explicar el todo, el conjunto general. Y viceversa. Los hombres se han descarriado. Todos los creyentes adoran a Dios. Pero si lo uso en un contexto singular, puedo estarme refiriendo a nuestra iglesia, ¿sí? A la iglesia local. Entonces eso es una sinécdoque, que aquí lo que Jesús está diciendo es, cuando dice todo, es que la oración tiene un poder divino para que se cumplan nuestras peticiones, pero no está diciendo que todas las peticiones, es una figura literaria. Sinécdoque se llama. Entonces todo no es todo. Todos vinieron al culto. Mi esposa me dice, mi amor, ¿fueron todos al culto? Y le digo, sí, fueron todos, pero habrá alguno que ha faltado. Pero yo no voy a poner a mencionarlos uno por uno. Digo, no, todos estuvieron, todo el mundo fue. Y aparte de eso, tenemos otra herramienta para probar que todo no es todo, y es el mismo consejo de la palabra de Dios. La primera regla de hermenéutica o interpretación de la Biblia dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y hay otra regla que dice que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. Pregunta, si yo entro al baño y no hay luz, ¿entro con el teléfono prendido o con el teléfono apagado para alumbrar? O sea, ¿con qué alumbro yo la oscuridad? Es una pregunta muy boba, pero tenemos que meditar. Pues con el teléfono prendido, prendo la linterna y entro al baño que está oscuro para alumbrar porque el baño está oscuro, ¿sí? Y si hay un pasaje que yo no entiendo en la Biblia porque es muy oscuro, porque es ambiguo, ¿yo qué debo hacer? Ir a la palabra de Dios, a aquellos pasajes paralelos que me hablan explícitamente. Todo lo que yo pida a Dios en oración, Él me lo va a dar. Bueno, ¿será? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Y acabamos de leer en primera carta de Juan, capítulo 5, que lo que pidamos conforme a su voluntad. Entonces todo no es todo, ¿o sí? La Biblia se explica a sí misma, y el pasaje claro de la Biblia que habla sobre lo que yo voy a obtener a través de la oración es primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces no es todo. Todo está limitado por la voluntad de Dios. ¿Ahora sí entendemos? No es todo, porque Dios no es el genio de la lámpara, que yo empiezo a frotarle y Él me va a cumplir todos mis deseos. No, todo es en el marco de la voluntad de Dios. Si se sale de ahí, no me lo va a dar. Si se sale de ahí, no me va a escuchar la oración. Entonces ya hemos hablado que la oración es un medio de gracia para acercarnos a Dios, tener comunión con Él, hablar con Dios y presentar nuestras inquietudes, necesidades delante del Señor. No es para reclamarle, ¿sí? Porque algunos venimos con esa enseñanza falsa de la Escritura. Mira, aquí dice y me lo tienes que cumplir. Reclámenle al Señor. No, Dios es muy misericordioso, que no cae un rayo del cielo y nos funde, nos quema, no caemos fulminados. Una misericordia muy grande, porque Dios por él le ha dicho, ¿cómo así? ¿Me estás tentando? Como el pueblo de Israel. Bueno, a ver si el Señor puede darnos carne aquí en el desierto, a ver si puede poner una mesa acá.
tentaron al Señor. ¿Y qué sucedió? Murieron en el desierto. Cayó una mortandad. Dice la Biblia que tenían aún la comida en la boca y vino la mortandad y murieron. Y aquí la gente la pasa gritándole a Dios, reclamándole a Dios, abusando de la misericordia y la bondad del Señor. En segundo lugar, la oración debe cumplir con el requisito de someterse a la voluntad de Dios, puesto que Dios cumple sus decretos a través de la oración. Es decir, Dios ordena los fines y también ordena los medios para que se cumplan esos fines. Ejemplo, Dios ordenó que su Hijo Jesucristo tenía que morir en una cruz. ¿Y que iba a morir así porque sí? No. También ordenó que alguien lo iba a entregar, lo iba a traicionar. También ordenó que alguien lo iba a juzgar. También ordenó que los soldados romanos lo iban a humillar, lo iban a lastimar. Y también ordenó que algunos verdugos lo iban a colgar de la cruz. Entonces no solamente ordenó el hecho, Cristo, mi hijo tiene que morir por el pecado de mi pueblo. No, también ordenó los medios para que eso se llevara a cabo. De manera que cuando Judas traiciona al Señor, lo traiciona porque Dios así lo había ordenado, porque todo se cumple según la voluntad de Dios. Y la oración también es un medio que Dios nos ha dado para que se cumplan sus propósitos. Entonces, la madre de San Agustín de Hipona, San Agustín era malo, mujeriego, maniqueo. El maniqueísmo era una religión pagana. Y entonces alguien le dijo, un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Esa mujer oraba y lloraba por su hijo, hasta que llegó el momento en el que Dios, a través de la palabra, lo trajo al arrepentimiento y a la salvación. ¿Por qué se convirtió él? Por la soberanía de Dios, sí, pero también se convirtió por las oraciones de su mamá. Dios determinó que Agustín se iba a salvar, pero también determinó el cómo se iba a salvar, a través de la oración de mamá. Y muchos de nosotros hemos llegado a Cristo gracias a la oración de nuestras mamás, o de nuestros papás, o de algún pastor, o de algún hermano. De manera que la responsabilidad del hombre no anula el poder y la soberanía de Dios. Entonces Dios nos ordena orar, porque también hay otros avispados que dicen, bueno, pues si la gente se salva por la soberanía de Dios, pues yo no voy a orar, ni voy a predicar, ni me voy a capacitar, ni le voy a servir a Dios. Al fin y al cabo se van a salvar. Sí, papito, pero Dios ordenó cómo se van a salvar. Y Dios ordenó, como dice 1 Corintios 1, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces el evangelio tiene que ser predicado. Sin predicación no hay salvación. ¿Y quién va a predicar? La iglesia. Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. Entonces Dios ordenó la salvación de sus elegidos. ¿Cómo? A través de la predicación. ¿Cómo? A través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Somos responsables. Somos instrumentos en manos de un Dios santo para que su obra se lleve a cabo. De manera que, por eso la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Porque así es que Dios cumple su voluntad a través de la oración de su pueblo. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, hermano, ahí dice que Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Sí. Y el primer pedacito, ¿qué? Deleítate. Ustedes saben qué es deleite, ¿no? Deleite es cuando uno se va a comer un helado o una teta. Para los que no escuchan en internet, acá le llamamos teta a unos helados que vienen en una bolsita, ¿no? Porque después no entienden. Ese es un término que usamos aquí. Y uno se deleita. Con el calor que estaba haciendo ayer, un helado para refrescarnos, y uno se deleita en el helado, ¿cierto? Y cuando uno se deleita en algo, ¿qué quiere? ¿Más? ¿O ya no quiere más? Uno quiere más. Uno desea más. Si a mí me encantan los helados y estoy saboreando el helado,
me dicen, mire, cómase una bandeja paisa. No, yo me estoy deleitando en el helado. Es decir, mi gusto, mi gozo está en el helado. Quiero más helado. Y cuando la Biblia dice deleítate a sí mismo, Jehová está diciendo que el deleite del creyente es Dios. Y lo que el creyente quiere, ¿qué es? Carros, casas, edificios, dinero. La Biblia no dice deleítate en las cosas de este mundo, dice deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando Dios es mi deleite, ¿yo qué quiero? Más de Dios. Cuando la palabra de Dios es mi deleite, ¿yo qué quiero? Más palabra de Dios. Y entonces, ¿qué va a pedir el creyente cuando su deleite es Dios? Carros, casas, becas, dinero, cuenta bancaria. Entonces ese no es su deleite. Cuando el creyente se deleita en Dios, pide más de Dios. Y Dios nunca va a decir que no a una petición de esa. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. No, hijo mío, estás pidiendo mal. Te voy a dar una casa. Señor, haz mi carácter más como el tuyo. No, hijo mío, te voy a hacer más carnal. Disfruta de la vida. No. Entonces, esas peticiones de mi corazón van ligadas a que Dios es mi deleite. Pero, ¿qué pasa? No leemos bien. Leemos así como pasando al machetazo. Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí ven? Todo lo que pidieron. Pero es que el Señor es sabio. Dice, para que Dios sea glorificado. Y después nos reduce un poquito más en la extensión. Si algo pidiereis en mi nombre. Entonces todo no lo es todo. Ahí mismo, el mismo texto nos dice que es todo. Todo es aquello que glorifica a Dios y todo es aquello, ese algo en el nombre de Jesucristo. O sea, hermano, que si cada oración la cerramos con las palabras mágicas en el nombre de Jesucristo, se van a hacer todo. Cuando Él habla en el nombre de Jesucristo, es como cuando viene un mensajero, el mensajero del rey, y dice, yo vengo en el nombre del rey de Egipto. Viene representando, ¿sí? Viene acreditado, viene investido, viene cubierto, viene respaldado. Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesucristo, estamos hablando de algunas, o sea que si yo no digo el nombre de Jesucristo, Dios no me oye. Ay, se me olvidó decir en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a repetir la oración otra vez. Porque no la cerré con las palabras mágicas, no. Cuando yo vengo a Dios, amparado en los méritos de mi gran Dios y Salvador Jesucristo, Dios me oye. Es decir, yo tengo que presentarme delante de Dios, no en mis méritos, no de forma unilateral, no, tengo que venir cubierto por Jesucristo delante de Dios. Es decir, habiéndome arrepentido, siendo hijo de Dios, habiendo muerto al pecado y vivo para Dios, en el nombre de Jesucristo, habiendo sido salvado por Jesucristo. Entonces olvídense las palabras mágicas, no son palabras mágicas, no es un conjuro, como en Harry Potter, no. Es en nombre de quien yo vengo delante de Dios. Pero los que no tienen a Cristo, ¿cómo van a presentarse delante? ¿En nombre de quién? En nombre de Satanás, en nombre del diablo, en su propio nombre, en sus propios méritos, en sus propias obras. ¿Serán escuchados por Dios? No, porque solamente es en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta parte? Que Dios ha determinado hacer cosas a través de la oración. Que cuando el pueblo de Dios ora, cosas suceden. Que no debemos desestimar la oración. El culto de oración, qué mamera ir por allá. Qué pereza, mejor la novela. Esas novelas turcas que están dando por la tarde. Hay una novela turca y el protagonista no habla. No habla. Yo no me la veo, pero a veces paso por donde mi mamá
y ella está viendo Yusuf, y yo veo, el tipo no habla. Yo digo, pero qué gente tan rara. No a la discriminación, pero... Y nos entretiene más eso. La novela está buena, culto de oración. Igual eso no es obligatorio. Pero todo verdadero creyente desea más de Dios, desea comunión con Dios. Después no digan que por qué las cosas no pasan. ¿Por qué no pasan las cosas? Porque no estoy orando. Así de sencillo. ¿Y por qué Dios no me sana? Porque no estás orando. Porque Dios prometió hacer manifiesta su presencia no en tu casa, sino en medio de su pueblo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no está hablando de un grupo familiar, está hablando de la reunión oficial de la iglesia, el día del Señor. No, pero si yo me quedo en casa, también Dios me escucha. Él prometió manifestar su presencia especial es en medio de su pueblo, porque Él sabe que muchos somos avispados, ¿no? No, pero Dios está en todas partes. Pero Él se las sabe todas. Siempre va delante de nosotros, ¿no? Juan no nos está enseñando los pasos de la oración. Primer paso, segundo paso, no. Nos está enseñando la actitud correcta a la hora de orar. ¿Cómo oramos? En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo oramos? Conforme a su voluntad. Es decir, Señor, yo no entiendo tu voluntad. Lo que está pasando no lo entiendo, como decía la canción. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Yo pido, Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Entonces podemos concluir en este primer apartado que Dios solo oye cuando oramos con humildad, con fe y conforme a su voluntad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Confianza en la oración, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Nadie. Bueno, me va a tocar ir a abrir una iglesia en otra parte. Amén. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es un Dios de gracia, Dios ama a sus hijos. Él está dispuesto a oír nuestras peticiones por absurdas que sean. El problema es que no las va a cumplir, pero Él nos oye, porque vamos es en los méritos de Jesús. Pero Él también es un Dios soberano, que hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Dios? No, no lo hay. Él hace su voluntad. Entonces, como creyentes, debemos confiar en la voluntad de Dios y confiar en que Él es más sabio que nosotros, que lo que está ocurriendo es lo que debe ocurrir. Yo no lo entiendo. Puede que luche con ellos, ¿cierto? Uy, pero no, ¿cómo así? Otra vez enfermo, Señor. Otra vez otro problema, Señor. No entiendo, Señor. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Ayúdame a entenderlo y que se haga tu voluntad. No empezar a reprenderle, te reprendo, Satanás, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. No, porque Dios es soberano. Y Él usa a Satanás. Lo usó para tratar con Job. Lean la historia de Job. Es la voluntad de Dios la que se lleva a cabo allí. Job tuvo que pedirle permiso a Dios para tratar de destruir a Job. Y no lo logró porque Dios le dijo, no me lo tocas. Ahí está todo lo que él tiene, ahí está su salud, pero a él no me lo tocas. ¿Y pudo Satanás tocar a Job? ¿Destruirlo? No. Él es soberano. Él es soberano. Entonces lo que Juan nos está diciendo aquí es que Dios nos da una promesa. Dios nos da una promesa, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, si es conforme a su voluntad, y que podemos tener la certeza de que si pedimos conforme a su voluntad, acá no dice que vamos a tener en tiempo futuro,
Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver cuántos años se demora Dios en hacerlo. No, dice, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el corazón de Dios, ya Él nos ha dado su Santo Espíritu. En el corazón de Dios ya nos ha formado conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya lo tenemos, porque son conforme a su voluntad. Ahora solamente falta en el cumplimiento del tiempo que eso se ejecute. La ejecución, pero Dios ya nos lo dio. Y yo debo confiar en eso. Si es la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios lo va a hacer. ¿Saben cuál es el problema? Que tenemos una idea equivocada de lo que es la voluntad de Dios. Y pensamos que la voluntad de Dios es aquello que yo creo que es bueno. Lo que yo creo que es bueno. Y no. El Señor dijo, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Tratar de adivinar cuál es la voluntad de Dios? No, yo debo que en el transcurrir de la vida someterme a lo que venga, a lo que suceda y confiar en Dios. ¿O es que ustedes creen que José sabía que iba a ser gobernador de Egipto? No, bueno, sí, véndanme, tírenme ahí la cisterna, sí. Bueno, mira, ya vienen los madianitas, véndanme que yo sé que yo voy para Egipto y yo voy a ser gobernador. Lo confieso, lo decreto, lo establezco. No, él no sabía nada, era un niño. Pero cuando fue vendido como esclavo en casa de Potifar, estuvo en paz y le sirvió a Dios. De manera que Potifar de esclavo lo nombró mayordomo de toda su casa. Y cuando fue traicionado por Potifar, porque la mujer lo intentó seducir, pero Potifar fue el que lo echó en la cárcel. Ay, ahora estoy en la inmunda. No. Él estaba tranquilo porque sabía que su vida estaba en manos de Dios. No sabía lo que sería del mañana, pero sabía que Dios llevaba los hilos de la historia. Y cuando llega a ser gobernador de Egipto y sus hermanos vienen a él, él les dice, no les pese haberme vendido. Vosotros me habéis vendido, pero fue Dios el que me envió aquí delante de vosotros para preservaros vida. Él dijo, yo no estoy acá por casualidad, fue Dios el que me trajo. Sí, vosotros me vendisteis, vosotros me traicionasteis, pero yo no tengo resentimiento contra vosotros, porque esa fue la voluntad de Dios. Estoy aquí porque había un bien mayor. Hay un bien mayor. El plan de Dios es mayor a nosotros. Debemos confiar en Dios, en su sabiduría y en su soberanía. Lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. Para Dios no hay plan B. No, pero es que si yo hubiera... No, eso no existe. Porque si el yo hubiera existiera en el corazón de Dios, eso quiere decir que Dios sería imperfecto. El Dios pudo haber hecho otra cosa diferente. No, lo que es. Y lo que es lo mejor. O sea que lo mejor es que yo haya nacido pobre, es lo mejor. Lo mejor para ti es lo mejor. Lo que Dios te ha dado. Había una vez un ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor les dice, ni este ni sus padres. Él nació así para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que nosotros mangoneamos con una ofrenda, con un diezmo. No es el Dios al que yo le tuerzo el brazo con un ayuno, no. Es el Dios que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y yo, como criatura y como hijo de Dios, debo aceptar su voluntad soberana y vivir sin chistar. Bueno, pues ¿qué más tocó? Resignación, no. Como Pablo dijo, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Cuando Pablo lo entendió, él no dijo, bueno, pues tocará aceptar esta enfermedad. Tanta rogadera Dios no me la quitó. No, él dijo, ahora entonces me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando yo soy más débil, mayor es la gracia de Dios en mí. Y alguien nos preguntó a nosotros, a mi esposa, ¿usted cómo está con la cuestión de que no han podido tener hijos? El único hijo que tuvimos lo perdimos. Y ella dijo, no, pues, resignada. Y esa persona le dijo, no, la resignación es pecado. Porque tú estás pensando que
Dios pudo haber hecho algo mejor. No, tú tienes que vivir contenta con lo que Dios te ha dado. Tienes que sentir gozo de que Dios no te haya dado hijos, porque esa fue su voluntad. Wow, dice, oiga, sí, ¿no? Entonces, yo soy feliz sin hijos, porque esa es la voluntad de Dios. Y ustedes que tienen hijos, sean felices también. Así sean el Damián de la profecía, el Damián de Odelia, porque la niña se llamaba Adelia, la profecía 2. Si es una Adelia, gloria a Dios, Señor, tú estás tratando conmigo a través de esta Adelia. Y si es Damián, el de la profecía, el anticristo, Señor, tú me has dado a este niño, estás tratando conmigo. Pero soy feliz con mi hijo tal como es. Y voy a hacer mi parte y voy a ser responsable en la crianza de ese niño. Porque es la voluntad de Dios. Marcos 10, 35 al 40. Es el relato de cuando los hijos del trueno, los Boanerges, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Ojo que era Juan, ¿no? El que escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Y eran tan tremendos que les decían los hijos del trueno. Es que eran unas joyitas. Eran, ¿no? Eran. El que escribió no es el mismo que estuvo allí en el ministerio terrenal de Jesús. Ya era un Juan más maduro y lleno del Espíritu Santo. Pero aquí estaban ahí como en la inmadurez. Marcos 10, 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, miren, como los cristianos modernos, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Que nos llenes de tu Santo Espíritu. No. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ya está hecho, aleluya. O recibe. Les dijo así. Parece chistoso, pero a mí a veces me das como rabiecita. O sea, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién inventó esas tonterías? El Señor les dijo, Dios hablando: no sabéis lo que pedís. Hijitos, ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no saben dónde están parados. Ustedes están hablando por hablar. Ustedes están hablando lo que hay en su corazón. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es decir, el sufrimiento. Ellos dijeron: ¿podemos? No sabían de qué les estaba hablando. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ya todo está ordenado en el plan de Dios. Ellos querían ser el ministro de Interior y el ministro de Defensa en el reino de los cielos, a la derecha y a la izquierda. El Señor le dijo: ustedes no saben de qué están hablando, no saben lo que piden. Lo que se iban a recibir en el camino cristiano es sufrimiento y aflicción. Van a beber del vaso que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado. Sufrimiento, aflicción. Pero la gloria, eso ya está determinado por mi Padre. Pero estos hombres estaban hinchados de orgullo, se creyeron con la prerrogativa de decirle al Señor qué hacer. Y Él les dice: no sabéis lo que pedís. Y muchas veces oramos y el Señor arriba en el cielo diciendo: esta gente no sabe lo que pide. De verdad, definitivamente no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Señor, que este año yo pueda irme de vacaciones para la costa. Y el Señor: no sabe lo que pides. ¿Por qué no pides llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué no pides sabiduría? ¿Por qué no pides la salvación de tu familia? ¿Por qué no pides la salvación de tus hijos? ¿Por qué no pides la salvación de tu esposa? ¿Por qué no pides la salvación de tu esposo? ¿Por qué todo tiene que ser terrenal, material y carnal? ¿No será porque eso es lo que hay en nuestro corazón? ¿No será eso? Que eso es lo que inunda nuestro corazón,
Y eso es lo único que sabemos pedir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces pidámosle a Dios conforme a su voluntad. Señor, moldea mi carácter. Señor, ayúdame a ser más humilde. Señor, ayúdame a tratar a mi esposa mejor. Yo soy rabietas y a veces me desquito con ella. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser más respetuosa y sumisa con mi marido. Señor, ayúdame a abandonar este pecado. Señor, tengo esta concupiscencia. A Dios no le va a asustar, tranquilos. Me gusta esto, Señor, yo sé que está mal, ayúdame, fortaléceme. Dios nunca va a decir que no a eso. Pero ¿qué pedimos, Señor, este año? Yo quiero una moto, vender la que tengo y comprarme un KLR porque, no, pues, y le voy a poner un exhausto para que suene. Sí, para la gloria de Dios. ¿Será que es que Dios no es capaz de darnos eso? ¿Sí? ¿Y por qué no lo ha dado? Porque no es su voluntad. Dice el apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Señor, muéstrame tu voluntad. Papito, está en la Biblia. Santificación, consagración, no sucumbir al pecado, carácter de Cristo en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué pides otras cosas? ¿Por qué? Ahí está claro. La M con la A, ma. La M con la E, me. Pape, pipo, pu. Señor, muéstrame tu voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pídela, pero no pedimos. Y por eso es que no recibimos. No podemos poner límites de tiempo a Dios. Hay personas que se amargan porque no reciben lo que pidieron. Este año me fue como a los perros. Sí, no, porque llevo pidiéndole a Dios una casita y no me la ha dado. ¿Y Dios puede darme una casita? Claro. Bueno, sigue pidiendo la casita. Pide primero por tu alma y pídele también la casita. Y síguele pidiendo, porque no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Él. Y uno de los ingredientes de la oración debe ser la paciencia. Paciencia. La perseverancia. Señor, yo quiero una casa, yo no quiero una mansión, pero yo quiero que mi familia esté tranquila. Quiero poder invitar gente a mi casa para compartir el Evangelio. Y el Señor, cuando sea el tiempo, cumplirá la petición si esta es conforme a su voluntad, no cuando yo quiera. ¡Dámelo ya! Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso, miren, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo le pido a Dios que me dé un don para servirle y Dios me da 10. Él es poderoso. Yo le pido a Dios una motico, una bicicleta, y Él me da una moto, porque Él es poderoso. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Él es poderoso para hacer más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, pero la gloria en última instancia es de Dios. A Él sea la gloria. Que no desmayemos en la oración. Esperemos en la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, va a llegar. Paciencia. Sigamos. Primera de Juan 5, 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ya sabemos cuál es ese cualquier cosa. Es el mismo todo de Mateo, pero que es aquello que es conforme a la voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Él me lo va a dar. Llenura del Espíritu, santidad, vencer mi pecado, servirle en la obra. Señor, capacítame. Señor, a mí me da pena hablar en público, pero yo quiero predicar. Quítame la pena, Señor. Y Dios lo va a hacer. Sé que ya lo tengo de parte de Él. Santiago 1:17.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las cosas buenas de nuestra vida descienden de lo alto, provienen de Dios. Él lo que da siempre es bueno. No me dio en mi casa, pero me dio un lote lleno de monte. Bueno, mijo, a bolear machete. Es una buena dádiva, Dios me la dio. Yo quisiera una esposa como una reina, pero la que tengo es patico, pantera, tigre, cocodrilo. Bueno, esa es la buena dádiva de Dios. Esa es la mejor esposa que Dios te pudo haber dado. No la desprecies, ámala, cuídala, ruega por ella. Y viceversa. Bueno, Señor, yo quisiera un esposo como Tom Cruise, pero me dio este carramán, este león. Bueno, es el que Dios te dio. Cuídalo, ámalo. Aparte, me lo dio y yo lo escogí. Ay, cuídalo. Todo lo que tenemos son regalos de Dios. Y lo que Dios nos da es bueno, agradable y perfecto. Amén. Ahora, para finalizar, ¿cuántos de nosotros hemos orado y Dios no ha escuchado nuestras peticiones? Muchas veces, ¿cierto? Mire, yo duré 30 años pidiéndole a Dios por mi marido y no se convirtió. No era. Y murió sin conocer a Cristo. Yo duré toda mi vida pidiéndole a Dios la conversión de mi papá y hasta el momento no sé ni dónde está y nunca se convirtió. Entonces vamos a ver ahora rápidamente 4 razones por las cuales Dios no oye las oraciones. En primer lugar, porque no eres hijo de Dios. La primera razón por la cual Dios no oye una oración es porque no eres hijo de Dios. Eso de que, no, uno le dice a un incrédulo, pídale a Dios. ¿Cómo que pídale a Dios? ¿No es que es incrédulo? Lo único que Dios va a escuchar es cuando Él le pida perdón por sus pecados, porque Dios es el que le va a dar el arrepentimiento. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí no hay nada que explicar. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tú quieres que Dios te escuche, primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque si tú no te arrepientes de tus pecados, Dios no te va a escuchar. Eres enemigo de Dios. Jamás oye la oración de un enemigo. No la oye. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Ya había una señora diciendo, pídale a Dios un iPhone que Él se lo va a dar. Ay, por favor. Los creyentes no piden esas cosas. Por eso Dios los oye. Juan 17:9. Mire la oración de Jesús. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, hablando de los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Jesús oró por todo el mundo? Aquí está claro, no. Oró por su pueblo, por los que me diste, porque tuyos son. Yo no ruego por el mundo. Y resulta, pasa y acontece que Jesús es nuestro mediador. Allí Él estaba mediando por el pueblo delante de Dios. Es Jesús nuestro intercesor delante de Dios. Nuestras oraciones son escuchadas por Dios porque venimos a Él en el nombre de Jesucristo. Y pregunta, ¿será que una persona que no tiene a Cristo, Jesús va a interceder por ella? ¿No? Su oración no es escuchada, a no ser que Dios le dé el arrepentimiento y la fe para que venga Jesucristo y clame por el perdón de sus pecados. Salmo 5, versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces
a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde queda eso de que Dios ama a todo el mundo? Cuando vamos a predicarle a una persona, le decimos, Cristo te ama. No, deberíamos decirle eso. Dios te aborrece porque tú eres un inicuo. Arrepiéntete. Pero ese mensaje no es popular, ni es bien recibido. Abandona tu pecado si quieres que Dios te escuche. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y cuando yo vengo en oración a Dios, yo me estoy presentando delante de Él. Pero cuando un incrédulo se presenta delante de Dios, dice, no estarán delante de tus ojos. En primer lugar, porque no eres hijo de Dios. En segundo lugar, falta de fe. Mateo 6:7. Y orando, no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que cree que porque se agarran ahí a repetir y ya el Señor los va a escuchar. Se quedan dormidos en la oración. Vienen al culto de oración y uno los ve cabezando. Ya oré. No, tu oración no ha sido escuchada. Porque lo único que salió de tu boca fue vana palabrería. Vana palabrería. Repeticiones sin sentido. No has orado con fe ni has orado de corazón. Santiago 1, 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo es mi oración? ¿Mecánica o es con fervor? Creyendo que Dios es fiel a su palabra. ¿Es una oración con fe o es una oración por salir del paso? Dice Santiago, no piense pues quien tal haga que va a recibir alguna cosa de Dios. Cuando oramos así como por cumplir, como por... es mejor no orar. Porque Santiago dice, no vas a recibir nada de Dios. Terrible, ¿sí o no? Tercero, pecado. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Porque hay pecado en mi vida. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, obediencia, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya dijimos que ese todo es conforme a su voluntad. Pero Jesús dice, si permanecéis en mis palabras y mi palabra permanece en vosotros, pedid y os será dado. O sea que si yo no permanezco en su palabra y su palabra no permanece en mí, vivo en pecado, la palabra de Dios me entra por un oído, me sale por el otro, sigo en mi misma vida licenciosa, por más que pida no me va a ser dado nada. Salmo 66, 18 y 19. Salmo 66, 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Estás mirando a la iniquidad? ¿Estás contemplando el pecado? ¿Estás en una práctica pecaminosa? El Señor no te escucha. Pierdes el tiempo. Cuando hablo de práctica pecaminosa no estoy hablando, hablo de todo pecado, porque como vamos a ver más la semana que viene, toda injusticia es pecado. Decir mentiras es pecado, igual que la fornicación, el adulterio, la pornografía, la violación, el robo, la blasfemia, la maledicencia, es decir, maldecir, palabras soeces, pero también la ira, el enojo, la falta de perdón, el orgullo. Y Dios dice, no te oigo, tu pecado no me deja escucharte, abandona tu pecado. Primera de Juan 3, 21 y 22, que ya lo estudiamos hace algunas semanas. Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, estamos en santidad, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Tú quieres que Dios te oiga, que te conceda las peticiones de tu corazón? Tienes que guardar sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada.
Pretender que Dios me oiga cuando no me he arrepentido en primer lugar, o cuando profeso ser cristiano y vivo como a mí se me da la gana, es una contradicción, no tiene sentido, porque la Biblia está diciendo que yo recibo cuando guardo su palabra y hago lo que a Él le agrada. Y si no hago lo que a Él le agrada, entonces ¿qué espero recibir? A mí me parece muy chistoso cuando uno viene al culto de oración y hay hermanos que le dicen, hermano, no puedo ir al culto, pero ore por mí. ¿Y por qué no vienes tú y oras? ¿Sí o no? Hermano, no puedo ir porque tengo mucho trabajo, pero ore por mí. Ore por la sanidad de mi mamita. ¿Y por qué no vienes tú y oras? ¿Crees que vas a recibir si no estás haciendo la voluntad de Dios? Es que no la estás haciendo. No la estás haciendo. ¿Qué vas a recibir de Dios? Pues nada. Así de sencillo. Cuarto y último, pedir mal. ¿Por qué Dios no oye mi oración? Porque pido mal. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Si yo quiero recibir algo, tengo que pedir. Pero Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál debe ser el objetivo de mi oración? Mi placer, mi bienestar, mi gozo y mi disfrute. Santiago dice, no, por eso no recibís, porque pides para tus deleites. Pides para tus deleites. No piensas en las cosas espirituales. No piensas en el reino de Dios. No piensas en la obra de Dios. Pides solo para ti. Solamente piensas en ti. No piensas en Dios. Y por eso no recibes. Lamentablemente las oraciones del pueblo de Dios están plagadas de egocentrismo. Yo, mi. Parece que son las únicas dos sílabas que conoce la iglesia contemporánea. Yo y mí, no conocen más, no conocen tú. Y como vamos a ver la semana entrante, esto que nos está enseñando Juan, lo vamos a ver es en el contexto de las oraciones por nuestros hermanos. Juan habla esto es en el contexto de pedir por el otro. No me voy a adelantar. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿De qué está hablando Juan? De orar por la santificación de mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes oran en su casa porque sus hermanos sean más santos, que crezcan en el conocimiento de Dios, que la iglesia entre en un sentir diferente, que dejemos de estar pidiendo tantas bobadas? ¿Cuántos? No, Señor, mi, yo. Y Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Señor, hermano, oro para que el Señor me provea los recursos para construir mi casa. ¿Y cuándo le has pedido a Dios que construya tu vida espiritual? ¿Cuándo? Hermano, entonces no debo pedirle a Dios que me dé recursos para construir mi casa. Sí, pero ¿por qué no te acuerdas nunca de el edificio espiritual que Dios quiere construir en tu vida? Que parece más un muladar. ¿Por qué? No nos acordamos nunca de eso. Tenemos que reflexionar, hermanos. Por eso no recibimos, porque pedimos otras cosas que no son la voluntad de Dios. Pedimos mal. Pregunta, ¿cómo va tu vida de oración? ¿Oras? ¿Oras? ¿Oras en casa? Oh, yo oro mientras veo la novela. Excelente. ¿Oras? ¿Oras con tus hermanos donde Dios ha prometido moverse en medio de su pueblo? ¿En unidad de espíritu?
¿Cuál es el contenido de tus oraciones? Yo. Mi. Primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás que se pudran. Veo un hermano que está débil en la fe o pecando y en lugar de pedirle y clamarle a Dios por él, lo que hago es: Señor, gracias porque no soy como él, como el fariseo. ¿Esa oración de quién era? La del fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres y menos como este publicano. Gracias que yo no soy como él. No he caído en ese pecado. En lugar de decir: Señor, restáuralo, fortalécelo, Señor, hasta las lágrimas. Si alguien no viene al culto: Señor, te clamo por él. Yo sí vine. Yo sí estoy bien. ¿Tus oraciones están centradas en Dios y en el avance de su reino? Le pido a Dios por aquellas personas que en ese momento sufren por predicar a Cristo. Si tus peticiones personales dominan tus oraciones, entonces tienes problemas espirituales. Porque un creyente no debería ser egoísta, no debería ser autocéntrico, debería ser teocéntrico. Si tus peticiones de oración siempre están enfocadas en ti y en tus necesidades, es una muestra inequívoca de que estás mal espiritualmente. Estás mal espiritualmente. Porque el Señor dice en Colosenses 3: si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde debe estar la mirada del creyente? Allá arriba en el cielo. ¿Dónde está nuestra mirada? Acá en la tierra. Problema espiritual. ¿Eres de los que constantemente busca excusas para no reunirte con tus hermanos y orar? Eso sí, con paseo todo el mundo va. Paseo, eso es hasta el perro, el gato y el garabato. Culto de oración, no puedo, no tengo tiempo. ¿No será más bien que no te gusta orar? Claro, orar cuesta. Orar cuesta. ¿Quién ha dicho que orar es fácil? Orar no es fácil, porque hay que matar la carne. Hay que morir a uno mismo. Alguien dijo: cuando no tengas ganas de orar, ora. No tienes ganas de orar, ponte a orar. Es como el entrenamiento. No tienes ganas de entrenar, pues ponte a entrenar. No tienes ganas de orar, ora. Pero estas palabras no son palabras para condenar a la iglesia ni para destruir al creyente, al contrario. Juan nos está diciendo que si somos hijos de Dios, tenemos seguridad de que Dios nos oye. Si oramos conforme a su voluntad, Él me oye. Dios te oye. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, nada fuera de ti tengo, Señor. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Él me oye. Ten fe. La situación por la que estás atravesando, Dios no la ignora. Enfermedad, crisis económica, problemas, no son desconocidos para Dios. Sométete a su voluntad. Pídele a Dios que te forme, que forme el carácter de Cristo en ti, que te llene con su Santo Espíritu, y Él lo va a hacer. Señor, si es tu voluntad, sácame de este problema. Pero como dijo nuestro gran sumo sacerdote, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Jesús oró así: Señor, si es tu voluntad, si es posible,
pero no se haga lo que yo quiero, que se cumpla tu voluntad. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a no renegar, a no murmurar, a aceptar tu voluntad con gozo. Que no haya amargura en mi corazón porque no he recibido lo que deseo, porque tal vez no es tu voluntad que lo tenga. Y ayúdame a ser feliz con lo que tú me has dado, a ser feliz de vivir en tu voluntad. Dice Job 19:25, en medio de la tribulación, Job no está en un hotel 5 estrellas cuando dijo esto. Yo sé que mi Redentor vive. Cristo vive, hermanos. ¿Crees que Él no te oye? ¿Tú crees que Él se ha escondido de ti? Si eres un hijo de Dios, si te has arrepentido de corazón, Él te escucha. Él conoce tu dolor, conoce tu necesidad y te oye cuando oras conforme a su voluntad. Y esa es la certeza que tienen los hijos de Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho, porque son conforme a su voluntad. Pero si tú no eres hijo de Dios, si tú no te has arrepentido, si tú no te has puesto a cuenta con Él, si tú no has venido a la cruz de Jesucristo, Dios no te va a escuchar, por mucho que vengas al culto de oración, por mucho que te pares de cabeza, no te va a oír. Porque por eso se llama el trono de la gracia. No depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él ya hizo. Y lo que Él demanda de ti es arrepentimiento. ¿Quieres que Dios oiga tus oraciones? Ven a Cristo. ¿Quieres que Dios escuche tu necesidad? Ven a Cristo y tu necesidad será resuelta. ¿Cuál? La mayor necesidad del hombre: perdón de pecados. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él jamás esconderá su rostro de alguien que viene clamando perdón de pecados. Jamás se esconderá de alguien que se arrepiente, nunca. Porque para Dios es un deleite perdonar a aquellos que se acercan a Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no lo hagas. Dios te está hablando. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te alabo y te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia tan grande, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios mío. Padre, enséñanos a orar. Así como antaño los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, yo te pido que nos enseñes a orar, a entender tus designios, a entender, Señor, las circunstancias de la vida. No es fácil, Señor, cuando las cosas no se dan. No es fácil cuando queremos algo que nos parece que es lícito y no sucede. Enséñanos, Dios, a comprender tu voluntad y a someternos, a sujetarnos. Y también esperar cuando pedimos algo que sabemos que es tu voluntad, a tener paciencia. Como dices tú en tu palabra: estad quietos y ved que yo soy Jehová. A orar con fe, teniendo la certeza de que tú oyes. No a decir vanas palabrerías, sino orar con el corazón, con sinceridad, con fervor, en el nombre de Jesucristo, amparados no en mis méritos, sino en lo que Él hizo por mí. Padre, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, yo te pido, Señor, que obres en su corazón, que quites ese corazón duro y pongas un corazón de carne, sensible a tu voz, y que tu Espíritu Santo, Señor, lo traiga de la muerte a la vida. Seas tú quebrantando, seas tú derribando toda pared de incredulidad, bendito Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.